Luego lo he comentado, que con licencias Creative Commons es más fácil ceder tu obra pues, para obras benéficas, para lo que he comentado de temas como IT y cosas de estas. Desde mi punto de vista, para mí es de una importancia crítica que la SGAE, o si no, una nueva entidad de gestión, ya que los de la SGAE son tan malos, malísimos, y que gestione el tema de licencias Copyleft o Creative Commons. Gestiona a varios niveles, asesorando a la gente en cómo utilizarlas, en las distintas opciones que hay, poniéndoles ejemplos de su funcionamiento y asesorándolas en caso de conflicto. Decir, oiga, que esto no sé qué me han plagiado. Entonces, que también tuviera un gabinete jurídico análogo al que tiene la SGAE. Tú cuando te plagian y estás en la SGAE, vas al gabinete jurídico y dices, mira, esto me han plagiado, no sé qué. Entonces, pues te ponen en contacto con abogados o demandan, Bueno, pues todas esas funciones que hace la SGAE, pues yo creo que podría hacerla una entidad de gestión. Hay gente que dice que no, que al igual que hay gente que dice que todo tendría que estar en dominio público, pues otra gente dice que el tiempo de las entidades de gestión ya ha pasado, que no tiene ningún sentido y que habría que intentar interaccionar de otra manera. Claro, cuando se dice todo esto, todos los letrados que están en la sala pues aplauden con las orejas. Dicen, sí, por favor, que se acaben las entidades de gestión. Entonces cada grupo va a tener, aparte de su diseñador web y pagar un agregador, a pagar al abogado de turno para que le gestione todo, ¿sabes? Entonces, claro, hay gente que está muy contenta con eso. Dice, sí, acabamos con las entidades de gestión, que vamos, los colegios de abogados te descorcharían champán y cava, yo creo, ¿no? Pero bueno. Pero yo creo que complicaría muchas cosas. Entonces, si no se quiere llamar entidad de gestión, que se le llame otro tipo de instancia, pero que asesore a los grupos en los tipos de licencias que hay para que elijan las que más les convenga, que les asesoren también en la manera de interaccionar pues con televisiones, con radios, etcétera, en su manera de funcionamiento y que tengan unos servicios jurídicos en caso de problemas. Hay, por ejemplo, pues gente que es del mundo independiente, está la AFI, Asociación Fonográfica Independiente. La AFI lo que intentó durante muchos años, que al final el debate, claro, ya no se fabrican discos, pero cuando se fabricaban discos, las compañías grandes pagaban derechos de autor por disco vendido. A las compañías pequeñas de menos recursos se las hacía pagar por disco fabricado. Es decir, en cuanto tú fabricabas, tenías que coger y pagar los derechos de autor. Entonces, la AFI durante mucho tiempo estuvo intentando pelear eso con escaso éxito. Ahora ya, como no se fabrican discos, pues el debate, digamos, que ha caído un poco por su propio peso. Pues una de las cosas, a lo mejor, que podría hacer una hipotética nueva entidad de gestión, una nueva instancia colectiva o sindicato de músicos, sindicato Copyleft, como se quiera llamar, el nombre a mí es lo de menos, pues podría intentar cumplir funciones de lo que en su momento intentó hacer la AFI, que no tuvo éxito, pero bueno, podía haberlo conseguido. Si a lo mejor más compañías se hubiesen metido en la AFI, pues podrían haber presionado más para decir, oye, nosotros queremos también vender por disco, pagar por disco vendido, no por disco fabricado. O sea, somos más pequeños, tenemos menos recursos y tenemos unos contratos peores que los que tienen las compañías grandes. Eso no es justo, ¿no? Bueno, pues lo que intentó hacer la AFI, que se hiciera desde otros ámbitos. Creo que también eso, las compañías de servicios de streaming tienen que empezar a remunerar un poco más a los autores, es decir, lo de por 1 millón de escuchas, 113 euros, yo creo que es que clama al cielo, o sea, no hay que ser un experto en economía para ver que eso no es una tomadura de pelo. Y yo creo que aquí realmente quien tiene que soltar las pelas son las compañías de telecomunicaciones. La gente se conecta a Internet para lo que se conecta, ¿de acuerdo? Que es para acceder a contenidos. Por lo tanto, que al igual que, por ejemplo, en Francia se ha obligado a YouTube a pagar una cantidad, no sé si grande o pequeña, una cantidad a las compañías porque sus contenidos la gente los mete ahí, pues a lo mejor también habría que obligar a las compañías de telecomunicaciones a que paguen algo de todos los ingresos, porque claro, ¿quién no tiene ya DSL en casa? Todo Dios. En casa y en el tal. Bueno, pues de toda esa enorme cantidad de dinero que hay, que algo vaya para los autores. Que vuelva a los orígenes, eso es lo que decía Franz Zappa en el año 83, acojonante. Él ya en el 83 decía, no, la gente le da igual el soporte, la gente quiere acceder a los contenidos que van a estar digitalizados, bueno, pues que desde la primera conexión se pague algo. Eso el Franz Zappa en el año 83 ya lo tenía claro. Bueno, pues ahora estamos en el año 2010 y eso todavía no ha llegado. De una manera que a la gente que crea contenidos, cuando la gente lo está disfrutando, etcétera, y hay gente que está lucrando con ello, como las compañías de telecomunicaciones, pues hombre, que paguen algo, ¿no? Bueno, pues todavía no estamos en ese escenario. Esta es una licencia que he utilizado yo para esta presentación, para poner un ejemplo. Es que si alguien la utiliza, pues que diga que la he utilizado yo. Que no se haga un uso comercial, es decir, que no saquen un libro con esta presentación y que no me pidan permiso. Luego lo cedé gratis porque soy un tío majo y soy un egocéntrico. Me gusta que la cosa rule al máximo, ¿no? Pero bueno, en principio le he puesto licencia no comercial. Y el tema vírico que habíamos comentado, que es compartir bajo la misma licencia. Y este es el loguito que se genera cuando haces una licencia de este tipo. Aquí al principio viene mi mail, por si alguien quiere aristegui@no50.org. Si alguien quiere la presentación o tiene dudas sobre cualquier cosa que he comentado, pues me escribe y se la paso. Por mi parte, nada más, si queréis empezamos con un debate, preguntas, etcétera. Bueno. Una fácil, por favor. A mí los abogados me dan miedo. Bueno, nos has criticado, no. Además, estoy de acuerdo contigo. El negocio del copyright es el negocio de los abogados, ¿eh? O sea, que nadie se olvide nadie. Que quienes han hecho negocio y quienes están haciendo negocio en Estados Unidos, en toda la Unión Europea y todos somos los abogados. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Tu sinceridad te honra. No, es verdad. Y quienes, entre comillas, si me permitís, desde luego cuando salen en los diarios nacionales en contra hablando de la piratería y tal, da la casualidad que son los
despachos de abogados más grandes, por algo será, o sea, que en eso te doy totalmente la razón, o sea, estoy de acuerdo, y de hecho a veces se nos pregunta a los abogados, por algo será también en ese aspecto, ¿no? Así que, bueno, igual tengo un futuro en otro, en este mundo, ¿no? Lo que pasa que tampoco he entendido, bueno, tengo bastantes preguntas que hacer y tal, pero bueno, quizás por ir delimitando. El tema del canon digital en el ADSL, pues a veces lo tengo claro y a veces no lo tengo claro. Es decir, ¿por qué voy a pagar un canon para acceder a la administración electrónica? ¿Por qué voy a tener que pagar un canon cuando lo que se me está diciendo es que yo tengo que acceder a la administración electrónica en muchos aspectos a través de mi ADSL y para que no tenga que acudir, ¿no? Entonces yo hay veces que sí que estoy de acuerdo en eso y hay otras veces que me plantea dudas, y esas son las dudas que al final hacen que igual el canon no se está aplicando a los sistemas digitales, con lo cual también ahí tenemos que repensarlo y tenemos que pensarlo. También eso me junta a temas de la neutralidad en la red, es decir, ¿por qué vamos a tener que empezar a pagar también un canon para acceder a la ADSL? ¿A qué servicios dentro de la ADSL vamos a tener que acceder? ¿A qué servicios según nuestro prestador de telecomunicaciones según vamos a tener que acceder? Quizá también ahí está el debate, ¿no? Y luego quizá es la pregunta, es decir, ¿en qué diferencia unos creadores a otros? Es decir, ¿por qué la música, y quizá esto es un debate que, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? ¿En qué se diferencia un músico de un abogado o de un arquitecto? Es decir, ¿por qué el músico tiene que vivir de eso que has dicho tú? No, es que él no hace directos, el que ha escrito la música. Ya, yo no hago directos, es decir, yo hago un contrato y a mí me pagan por un contrato y en ese momento dado, aunque lo mío sea una obra de arte, porque es el contrato del siglo según detallado y todo el mundo y todos los juristas del mundo lo vayan a utilizar, esa mentalidad a mí me han pagado por ese contrato, ¿no? Ya sé luego por dónde va cierta filosofía, es decir, bueno, pues es verdad que el músico pues siga. A mí me seguirán pagando, bueno, me seguirán contratando, o al arquitecto le seguirán contratando, a Guerin o al que sea, porque ha hecho el Guggenheim, es maravilloso, hay gente lucrándose con el Guggenheim, es decir, todo Bilbao, todo el País Vasco, por esa obra que en un momento creado ya le han pagado. Quizá también por eso al final no es tanto una pregunta, sino diciendo que estoy de acuerdo, ¿dónde podemos poner los plantes? Y es decir, claro, has comentado, no, quienes defienden el dominio público es gente que no es creadora. En general. En general, ¿no? Es decir, yo escribo... La percepción que yo tengo. Claro, es lo que digo. ¿Y qué es creador? Yo llevo 5 años escribiendo en un blog posts que no gano absolutamente nada por la creación de esos posts. Claro, la mitad no sirven absolutamente para nada, mira, no, son malísimos o son criticables, ¿no? Y además también hay un mundo que vive del dominio público. Los abogados, es curioso, el sistema jurídico vive del dominio público porque por ahora, y aunque también hay intenciones de cambiar, la jurisprudencia y las leyes son de dominio público, es decir, no tienen derechos de propiedad intelectual, aunque si luego tú coges el libro que está editado, hay un editor que está ganando dinero con obras que son de dominio público, ¿no? Es decir, que bueno, que todo también tiene diversos matices que sí que pueden dar una cosa a otra, pero eso siempre ha sido mi perplejo. ¿Y en qué se diferencia uno que ha escrito una música efectivamente que va a sonar en todos los sitios a otro que ha hecho un contrato efectivamente que es una obra de arte entendido en su aspecto y que tiene millones de descargas, ¿no? Y luego también es verdad, quizá has dicho que los intermediarios están cambiando, que por supuesto que son necesarios los intermediarios, pero es que da la casualidad que ahora mismo, por ejemplo, el tema de los videojuegos, es que hay una empresa en Bilbao de 5 personas, tal cual, pequeñita, no sé qué, de repente pone en iTunes su nuevo juego, es propiedad intelectual, volvemos a las mismas reglas, 10 millones de descargas. 10 millones de descargas desde tu propia oficina de Bilbao y has tenido 10 millones de descargas. Claro, y encima de gratuitas, ¿no? Pero ¿eso qué te hace? Bueno, pues luego darle otros sistemas, bueno, pues voy a hacer freemium, voy a hacer que eso tenga publicidad para que tengan descargas, con lo cual esa difusión que hace Internet, claro, sí que nos hemos cargado quizá algún tipo de intermediario y ahora el intermediario es iTunes, pero es que gracias a iTunes llegas a millones de usuarios, ¿no? Y bueno, casi que lo corto porque si no al final va a ser una ello, ¿no? Es saber si he entendido bien esos matices o hacia dónde, qué es lo que abogas tú o qué es lo que defiendes tú en esos aspectos, ¿no? Claro. Hombre, por supuesto que hay distintos tipos de creadores. De hecho, al principio,
antes de que se crearan las licencias Creative Commons, porque de hecho gente dentro del propio copyleft no las veía ni no las ven todavía con buenos ojos, ¿no? Pero consideran que a lo mejor son muy tibias a la hora de liberar la cultura y todo esto. Hay un problema que es ver el mundo cultural o del entretenimiento, como se quiera llamar, con las estrechas miras del software libre, ¿no? Un programa, un software, en general, es una obra que está siempre en constante crecimiento, es decir, lo tienes que mejorar y lo hacen varias personas. Una canción, en general, lo componen 1 o 2 canciones y es una cosa cerrada. Hombre, luego puedes hacer versiones, puedes hacer remixes, pero es una cosa cerrada. Entonces, al principio se intentaba como meter con calzador lo que sí que funciona para el software, es decir, cuélgalo, que cualquiera lo modifique, incluso que comercie con él, ¿sabes? Y que se gane dinero, porque a ti eso te va a repercutir en un interés, porque la gente va a saber que ese programa en los orígenes lo hiciste tú, vas a poder vivir el soporte y todo esto. Bueno, pues eso lo intentaban trasplantar a otros ámbitos. Por ejemplo, eso en el ámbito de la música no funciona. Es decir, por lo que he dicho, o sea, tú puedes tener una compañía de discos y si liberas totalmente tu obra, puede llegar otra y sacarlo a la vez y competir contigo, pero también con el mundo de los libros. Es decir, es muy difícil que te pongan los escaparates de la casa del libro, del Corte Inglés y no sé qué. Si tú liberas totalmente tu libro, puede llegar otra compañía editorial y coger, hacerte la 13-14 y coger y competir contigo. Con todo esto quiero decir que efectivamente sí hay distintos tipos de creación y por eso hay distintos tipos de licencias. Y por eso la gente modula de nivel distinto. Incluso con distintos estilos musicales, las licencias copyleft que se utilizan suelen ser distintas. Es decir, normalmente en el ámbito de la música electrónica, me imagino que esta tarde se hablará con el tema de labels, sí que es muy habitual dejar que hagan obras derivadas de lo tuyo, hagan remixes, mashups, que se llaman, todos estos palabras nuevos que van surgiendo. Y el ámbito del rock, pues en general no gusta que cojan tu canción y te hagan ahí cosas raras, ¿no? Dicen, mi canción es mía, ¿no? Pero bueno. Entonces sí, que efectivamente que hay distintos tipos de creación. Y sí que es verdad que ha habido ámbitos históricamente que se han movido totalmente dentro de lo que se puede llamar la cultura libre, como es el mundo del derecho. Y en el tema de la música es extremadamente peculiar, porque es a lo mejor dentro de los temas de propiedad intelectual y todo esto, el que hace correr más ríos de tinta, el más conocido, pero a lo mejor un poco el más anómalo, ¿no? En contraposición a lo que es el mundo editorial, el mundo de los abogados, otros ámbitos de la creación. Claro, aquí siempre ha estado el persistente mito, dice, los músicos que vivan del directo. Pero claro, ¿por qué se decían eso? Cuando se fabricaban y se vendían discos, si analizamos los royalties, que era decir, el porcentaje que te pagaban por disco vendido, es que era de coña. O sea, yo no sé, de un CD que se vendía 2.000 pelas, yo no sé si por unidad de disco vendido, el de royalties, no confundamos con derechos de autor, ¿eh? Por los derechos de autor sí que les veía más pela, pero por unidad de disco vendido, me parece que al músico le iban como, yo qué sé, pues 25 pelas, una cosa así, es que era de coña, ¿sabes? O sea, y se vendían a 2.000 los CDs. Otra cosa es lo que tú te llevas en concepto por derechos de autor, etcétera, que va por otro canal. Entonces, el tema de los músicos que ven del directo viene para intentar, de alguna manera, eso, compensar las pocas pelas que se han llevado históricamente por los leoninos contratos editoriales que firmaban y por los contratos discográficos. ¿Qué pasa? Que todo el tema este del cierre de Napster, etcétera, etcétera, como tú muy bien comentaste, quien estaba detrás no eran los autores musicales, eran las editoriales musicales, que son los que se han estado lucrando durante todo este tiempo, son los que quienes han estado metiendo la cuchara y que ven que el tema se les escapa de las manos. Es decir, ahora con el tema de las licencias Creative Commons y licencias copyleft, son los propios autores los que deciden qué derechos quedan protegidos y cuáles no. Y eso a las editoriales musicales no les gustaba nada, porque tú históricamente lo que firmabas era un contrato por todo el tiempo de la duración de la propiedad intelectual y además haciendo una cesión total de los derechos. ¿Sabes? Que la gente firmaba y yo creo que no sabía lo que firmaba, no lo miran con suficiente detenimiento. Entonces ahora ya por fin puede haber otras maneras que los creadores flexibilicen, modulen cómo van a licenciar su obra, pues básicamente para eso, para que haya mucha más flexibilidad y más potencia de tiro. No sé si te estoy contestando un poco a lo que me habías planteado.